Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Puede visitar nuestra página de internet www.claudiacorichi.info. Amigas y amigos, qué bueno que siguen con nosotros. Estamos el día de hoy hablando sobre el tema de arraigo. Nos acompaña el día de hoy también la licenciada, la maestra, y además abogada destacada, secretaria técnica en el Senado de la República, Arcelia Flores. Bienvenida, Arcelia. Muchas gracias. Buenas tardes. La verdad es que algo que nos preguntamos es algo muy sencillo a veces. ¿Qué es el arraigo? O sea, en palabras simples y llanas, ¿qué significa el arraigo en términos legales? Pues el arraigo en realidad no es otra cosa más que la sustracción de una persona para privarla de su libertad, llevarla a una casa de seguridad o a algún lugar específico y proceder a realizar una serie de investigaciones sin que el que implique que una persona arraigada sea o no responsable en el momento en el que es sustraída y llevada, y sobre todo en particular, lo más grave de esta figura es que es privada del goce del ejercicio de sus derechos de transitar libremente o de hacer lo que prefiera, ¿no? Es decir, sin haber probado la culpabilidad, a una persona se le arraiga en un lugar determinado. Sí, en estas últimas épocas, en particular desde los últimos 10 años, esta figura se ha convertido pues en una especie de instrumento o herramienta de las autoridades ministeriales o judiciales en materia penal federal en relación a delincuencia organizada para tratar de responsabilizar a algunas personas sobre delitos en particular de delincuencia organizada, pero eso no quiere decir ni siquiera que sean responsables. Es más, el arraigo evidentemente contraviene la figura de la responsabilidad de un inocente. Es decir, si tú estás arraigado, sin importar que después te digan que eres inocente, por el hecho de que te sustrajeron, en automático te violentaron el principio de presunción de inocencia. ¿Hace cuánto tiempo se creó esta figura de arraigo en la ley y además en términos de hace cuánto se empezó a usar en México? Bueno, en México data de los 80s. Es una figura que estuvo en el Código Penal de la época, pero con poca utilización. Es hasta, en realidad, los sexenios de que llegó al poder el Partido Acción Nacional, cuando empieza a ser, en primer lugar es reformada para poder ser utilizada en particular en cuanto a la delincuencia organizada, y después los estados han copiado, algunos estados han copiado la misma figura para delitos del orden del fuero común. Entonces tenemos que se utiliza en el fuero común y en el fuero federal. En el fuero federal es donde se ha comprobado que en los últimos años en realidad del total de arraigados en los últimos 5 o 6 años, que han sido alrededor de 6,000 arraigos, solamente el 3% de esos 6,000 han tenido alguna culpabilidad comprobada. Es decir, finalmente es una figura que o no ha sido utilizada del todo bien, que ha violentado derechos humanos, ¿se puede decir esto? Sí, por supuesto. Y que finalmente no ha servido para mantener a quienes cometen un delito, realmente mantenerlos arraigados, porque se decía, se pueden ir. O sea, si no los arraigamos, se pueden ir. Ese es el presupuesto por el cual el arraigo más bien se ha excedido en el uso. El grave defecto de los últimos años es que, si bien es cierto es una figura que puede ser útil, ha caído en un exceso de uso. Para todo quieren arraigar a un presunto responsable. Y como también han hecho una combinación las autoridades judiciales. Bueno, utilizan otra figura que es la de testigo protegido en combinación, o más bien, cuando tienen el testimonio de un testigo protegido es cuando presuntamente deduce la autoridad que tiene que arraigar a alguna persona. Entonces, al final se ha comprobado que no en todos los casos resulta eficaz, además de que en el inter, en el que, hay que imaginarse, una persona va caminando por la calle, las autoridades ministeriales la sustraen, le violentan con ello todos sus derechos, porque además obviamente no es una orden de aprehensión, o sea, es una orden de arraigo.
Entonces la persona de momento por varias horas queda incomunicada, no sabe de qué se le está acusando. Tiene además la problemática que en muchos casos también está comprobado que las autoridades no le permiten que él llame a un abogado de confianza. Entonces, durante el tiempo que está arraigado, se le violentan muchos de sus derechos humanos, pero los dos derechos humanos básicos en un proceso que le son violados es el de presunción de inocencia y el de debido proceso. Justamente por este porcentaje, es decir, el 3% de aquellos que son arraigados realmente, se comprueba que cometieron algún delito por el cual fueron arraigados y se sigue el proceso, es que se ha estado planteando que esto cambie y que hay una discusión en las cámaras. ¿Qué nos podría decir de ello? Sí, en ambas cámaras hay iniciativas. Esto es muy importante porque no las recomendaciones internacionales de Naciones Unidas o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que nos han pedido al Estado mexicano es que eliminemos la figura. En América Latina, muy pocos estados tienen la figura del arraigo, pocos como México, pero por ejemplo Colombia, Venezuela, Chile y Argentina tienen alguna modalidad de arraigo. Sin embargo, México es como un caso muy paradigmático porque violenta derechos, lo tiene muy enfocado a lo que tiene que ver con delincuencia organizada y a lo que fue la guerra contra el narcotráfico de los últimos 6 años anteriores. Entonces, del número total de días por los cuales se puede arraigar una persona, lo ha reducido a menos de la mitad. Sin embargo, no es la solución. La solución es eliminar la figura. En el Senado de la República hay un par de iniciativas que se han promovido por distintos grupos parlamentarios. Hay por ahí una de un senador del PRI, también de un senador del PAN y de una senadora del PRD, para eliminar por completo de la Constitución la figura del arraigo en materia del fuero federal. En materia de fuero federal, ¿y eso dejaría el arraigo solamente como un asunto de los estados? De los estados, aunque la gran ventaja es que la mayoría de los estados, por ejemplo, tenemos el caso reciente también en el Distrito Federal, en donde ya se ha eliminado, al ver el ejemplo de cómo se legisla en alguna materia en la federación, digamos que tratan de homologar el cambio. No es tan sencillo, pero siempre hay iniciativas para lograrlo. Yo me hago una pregunta, este 3% que son finalmente procesados, de aquellos que han sido arraigados por algún delito federal, en este caso estaríamos hablando en esa estadística de algún delito federal, ¿es porque no integró bien el Ministerio Público los expedientes o porque son inocentes? Pues es que lo más grave del caso es porque la autoridad tiene solamente una sospecha de que la persona puede ser responsable de un delito, pero no tiene las pruebas. Y justamente el tiempo en el que lo tiene arraigado es para tratar de integrar y juntar los elementos que puedan servir para que la averiguación previa esté completa. ¿Cuál es el lapso que da la ley ahorita? Bueno, primero pueden ser 72 horas y se puede, perdón, en cuanto a días, son hasta 180 y se puede aumentar. Pero aquí lo grave es que en la mayoría de los casos siempre se duplican o hasta se triplican si el juez da la orden. Y ahora en el caso del Distrito Federal, la modificación es que habrá una especie de mini arraigo, se puede decir así, dictaminado por el juez para que se pueda investigar a alguien, ¿o no? No, creo que lo más grave en cuanto a la figura del arraigo no es el nombre del arraigo como tal, es cualquier figura que tenga como finalidad privar de la libertad a una persona para apenas integrar la averiguación previa. Creo que lo que las autoridades judiciales y en este caso el Poder Legislativo de lo que se debe preocupar es por hacer figuras que respeten los derechos humanos, pero que además contribuyan a lo que les está preocupando, que es la debida integración de una averiguación previa. Sin duda un tema interesante y un tema polémico y que seguramente dará mucho de qué hablar todavía, no solamente en el país, sino en los estados. A la maestra Arcelia Flores, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Pulso Fórmula. Amigas, amigos, no le cambien, esto es Pulso Fórmula, continuamos. Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural, Pulso.